buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a seguir meditando en el libro de Lucas capítulo 2, siguiendo de una manera firmes nuestro tema general, que es: llegará para ti un nuevo día. Pero en esta ocasión vamos a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para darle seguimiento a los escritos del doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a leer entonces en el capítulo 2 del 1 al 20, y dice así la Sagrada Escritura: Aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gracias, mis amados hermanos, por la palabra de nuestro Dios, que hasta este momento nos ha dado la oportunidad de meditar en ella, y hemos entendido que todas estas cosas no son casualidades. Hay promesas, hay profecías, los cuales se cumplen a su etapa, a su época y a su tiempo. Veamos entonces, meditándola, del versículo 1 al 7,
que había llegado el cumplimiento del tiempo en el que Dios enviaría a su Hijo, nacido de mujer, Gálatas 4:4, y estaba profetizado que el Mesías había de nacer en Belén. Aquí tenemos el relato del tiempo, lugar y modo de su nacimiento. El tiempo en que nació el Señor. Nació cuando el cuarto reino de Daniel estaba en su apogeo, en los días de César Augusto, cuando el imperio romano se extendía como nunca lo estuvo antes o después, desde los partos por un extremo hasta la Gran Bretaña por el otro, de forma que se le llamaba Terrarum Orbis Imperium, el imperio del orbe de la tierra. Por eso, a este imperio se le llama aquí toda la tierra habitada, versículo 1, puesto que escasamente había alguna porción de la tierra que fuese independiente del poder de Roma. Nació cuando Judea era una provincia tributaria del imperio, lo cual se hace evidente por el hecho mismo de que, cuando se hizo el censo del imperio, este censo se llevó a cabo también en Judea. Versículo 3. Jerusalén había sido tomada por Pompeyo unos 60 años antes, y este censo fue ordenado por Cirenio, gobernador de Siria. Versículo 2. Este hecho es confirmado por Hechos 5:37. Es más que probable que este Cirenio fuese comisionado para hacer este censo como gobernante más capaz que Varo, el gobernador titular de Siria, y que el propio rey Herodes, en quien el emperador tenía poca confianza a la sazón. Otra circunstancia digna de tenerse en cuenta es que en este tiempo el imperio gozaba de una paz universal. El templo de Jano en Roma, abierto siempre que había guerra, tenía ahora sus puertas, latín janual, cerradas. Era el tiempo más a propósito para que naciera el príncipe de paz, lo que dice Isaías 9:6. Ahora, el lugar en que nació el Salvador está explícito en el texto. Belén, versículo 4, conforme estaba profetizado, Miqueas 5:2. Los escribas lo habían entendido bien, Mateo 2:5-6. Y también el pueblo, Juan 7:42. El significado del lugar es notable, pues Belén, en hebreo, Betlehem, significa casa de pan, lugar muy apropiado para que ahí naciese el pan vivo bajado del cielo. Juan 6:51. Belén era la ciudad de David, porque ahí había nacido él y ahí había de nacer también el hijo de David por excelencia. Es cierto que también Sión es llamada la ciudad de David, porque en ella reinó David en poder, prosperidad y gloria. Pero Jesús había venido ahora en humildad, no en gloria. Por eso era conveniente que naciese en la ciudad en que David había nacido para ser no rey, sino pastor, tipo del buen pastor que da la vida por sus ovejas, como nos dice Juan 10:11-14. Así pues, la providencia dispuso que, cuando la Virgen María estaba a punto de dar a luz, fuese encaminada de un modo tan extraño, coincidiendo con un censo por familias, al lugar en que, como estaba profetizado, había de nacer el Salvador,
sea que el emperador ordenase ese censo por orgullo personal o por política simplemente administrativa. Lo cierto es que todo funcionó bajo el control de Dios para los fines que Él tenía previsto. Por este medio fue llevada a Belén desde la distante Nazaret la Virgen María, cargada con las incomodidades del viaje, por ser José y con toda probabilidad ella también, de la casa y familia de David. Versículo 4. Vemos cómo se cumple el refrán. El hombre propone y Dios dispone. Con ello se mostraba también que Jesucristo era descendiente de David, puesto que eso y no otra cosa era lo que llevaba a su madre a Belén para que allí tuviera lugar el alumbramiento. Finalmente, en esto se mostraba que Jesús nacía bajo la ley. Gálatas 4:4. Tan pronto como nació, fue súbdito legal del Imperio Romano, y en lugar de que los reyes le pagasen tributo, quedó él mismo tributario del emperador, pero especialmente estuvo bajo la ley en esta ocasión al ser llevado a la inscripción, cada uno a su propia ciudad. Versículo 3. Las circunstancias de su nacimiento, conforme a su estado de humillación, lo vemos en Filipenses 2, 6 al 7. A pesar, un primogénito, versículo 7, pequeño era el honor humano y menguada la herencia terrenal, al nacer de una pobre y oscura doncella, cuya toda herencia estaba en lo que iba a nacer de ella. Pasó por las humillaciones comunes de todos los recién nacidos, pues su madre lo envolvió en pañales, como a cualquier otro recién nacido, incapaz de envolverse y de moverse a sí mismo, al ser él quien mueve el universo entero y lo mantiene en cohesión con la palabra de su Padre. Hechos 1:3. Pasó también por humillaciones que no son comunes, sino propias de él, ya que nació en un mesón, para darnos a entender que venía a este mundo como un peregrino, de posada, no de residencia fija. Por eso todo lo tuvo prestado en esta vida, desde la cuna hasta la tumba. Eso nos recuerda que los seguidores de Cristo son también extranjeros y peregrinos. Primera de Pedro 2:11. Y como tales han de comportarse. Además, un mesón recibe a todos los que vienen, y así lo hace Cristo en Juan 6:37, quien hizo como contraseña el estandarte de su amor, pero al revés que los demás mesones. Cristo ofrece sus servicios sin dinero y sin precio. Isaías 55:1. Nació en un establo y lo acostó en un pesebre. Es más que probable que José y María, al tener además en cuenta la condición de ésta, hiciesen el viaje montados en un asno, el cual hallaría alfalfa en el establo en que fue depositado el Señor al nacer. Como el mesón, al estilo de las posadas orientales de aquel tiempo, sería pequeño, no es extraño que no hubiera lugar para ellos en el mesón, sin exagerar en mal sentido. Lo de para ellos puede ser útil para nuestra devoción el considerar que el nacer en un establo era una indicación de la pobreza de María y José,
y hubieran sido ricos, no habrían tenido dificultad en hallar otro lugar más decoroso. Ello nos muestra la indiferencia de la gente ante las necesidades ajenas. Deberían haber tenido más consideración con una mujer que iba a dar a luz y que alguien le hubiese cedido la habitación para disminuir algún tanto las molestias del alumbramiento. En todo caso, fue un ejemplo del estado de humillación al que nuestro Salvador se había sometido al tomar la forma de esclavo. Filipenses 2, 6, 8, para que en cualquier lugar es suficiente digno. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 8 al 20. Junto con estas circunstancias que denotaban la humillación del Hijo de Dios, el Señor dispuso que hubiese también manifestaciones de su gloria que equilibrasen la situación. Viendo al Salvador envuelto en pañales y recostado en un pesebre, nos vemos tentados a pensar, seguramente que este no puede ser el Hijo de Dios. Pero cuando vemos que su nacimiento es celebrado con alabanza de un ejército celestial, versículo 13, pronto nos damos cuenta y nos vemos obligados a rectificar y decir, seguramente que este no puede ser otro que el Hijo de Dios. En Mateo se nos refiere la comunicación que de este nacimiento hizo Dios a los magos por medio de una estrella, puesto que eran gentiles. Pero aquí la comunicación es hecha por medio de ángeles a los pastores, los cuales eran judíos. A cada uno le habla Dios en el lenguaje que le es más familiar. Vemos primero en qué se ocupaban los pastores. Vivían en el campo y guardaban sus turnos de vela nocturna sobre su rebaño. Versículo 8. El ángel no fue enviado a los principales sacerdotes ni a los ancianos del pueblo, sino a un grupo de sencillos pastores. Los patriarcas del pueblo judío habían sido pastores, y Dios quería mostrar que aún tenía en gran estima un oficio honesto y útil. No les fueron llevadas las noticias cuando dormían en sus lechos, sino cuando vivían en el campo y estaban en vela. Al estar bien despiertos, podían estar también seguros de lo que veían y oían, no como los que se hallaban adormilados, y pueden sufrir engaño en lo que ven y oyen, como quien despierta repentinamente de un sueño. No estaban dedicados precisamente a actos de devoción, sino que cumplían con su oficio para que nos percatemos de que no estamos fuera del alcance de las visitas de Dios cuando nos hallamos ocupados en los honestos quehaceres de cada día, ya que no por eso estamos fuera de la presencia de Dios. Vemos luego la sorpresa que causó en ellos la presencia del ángel, que irradiaba resplandor sobre ellos. Tuvieron gran miedo, versículo 9, no precisamente de esperar por ello malas noticias, sino por lo repentino de una experiencia tan extraordinariamente sobrenatural. Claramente se ve por el texto que no esperaban tal aparición. Las visitas celestiales han de alcanzarnos al estar preparados y en vela. Ante el resplandor de la gloria del Señor, la noche se les tornó en día luminoso. Si estamos bien preparados, veremos cómo muchas veces la noche de nuestras dudas y perplejidades se convierten de repente
por inspiraciones y toques amorosos de la divina gracia, en día lleno de luz y de gozo. ¿Cuál fue el mensaje que el ángel comunicó a los pastores? Dejad de temer. No es mensaje de ira, sino de misericordia. Porque mirad que os traigo buenas noticias de gran gozo, que lo será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículos 10 y 11. Como que si dijese, el Salvador ha nacido en este día y, puesto que es cosa de gran gozo para todo el pueblo, bueno es que lo publiquéis. Ha nacido en el lugar en que estaba profetizado que nacería, en la ciudad de David. Y os ha nacido, es decir, ha nacido para vosotros, Isaías 9:6, para vosotros los judíos en primer lugar, para bendeciros a vosotros. Los pastores pues vienen a evangelizar a los pobres, Mateo 11:5, Lucas 7:22. Pero el gozo es para todo el pueblo, pues no hay salvación en otro, Hechos 4:12, y el ángel les da una señal para que los encuentren sin equivocarse. Hallaréis un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, lo que nos dice el versículo 12. A continuación tenemos la doxología de los ángeles a Dios y la felicitación que extienden a los hombres. ¿A cuánto de este singular acontecimiento? Versículos 13 y 14. Tan pronto como el ángel comunicó el mensaje a los pastores, apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios. Toda comunicación con Dios debe comenzar por santificado sea tu nombre. Por eso los ángeles dicen, no cantan, a pesar de lo extendida que está la expresión, pues los ángeles nunca aparecen en la Biblia cantando. Gloria a Dios en lo más alto, versículo 14. Gloria a Dios, en quien el amor, la sabiduría y el poder se han coligado para darnos esta prueba maravillosa de su misericordia y fidelidad. Juan 1:14. Lleno de gracia y de verdad, en lo más alto, de donde nos viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Santiago 1:17. La gloria es para Dios y para Él solo, pues la salvación es de Jehová. Juan 2:9. Pero el beneficio es para los hombres y sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, no como traducen algunas versiones, para los hombres de buena voluntad, porque Dios no habría encontrado ninguna de esta clase. Romanos 3:9-23. Él no vino a llamar a los justos, sino a pecadores. Mateo 9:13, Marcos 2:17, Lucas 5:32 y Juan 9:39. Vino a buscar y a salvar lo perdido. Si estamos en paz con Dios, todo lo demás irá bien. Romanos 5:1. Pues paz para un hebreo es el cúmulo de todos los bienes, por cuanto el vocablo shalom indica plenitud. Por aquí vemos que todos los bienes de que disfrutamos se deben a la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y si nosotros tenemos el provecho, está puesto en razón que a Él le demos la gloria. Permita entonces terminar con esto que dice nuestro versículo.
la visita que los pastores hicieron al Salvador recién nacido. Primero tomaron la determinación, se dijeron los unos a los otros: vayamos ahora mismo hasta Belén. Versículo 15. Un testimonio de ángeles e incluso un testimonio divino no sufren desdoro por el afán de corroborarlos con la experiencia personal. No dicen: vayamos a ver si es verdad o no lo que el ángel nos dijo, sino: veamos esto, ¿qué dice que ha sucedido? Lo que el Señor nos ha dado a conocer. ¿Qué duda podía caber cuando Dios mismo lo había dado a conocer? E inmediatamente pusieron por obra la resolución que habían tomado. Fueron a toda prisa, versículo 16. No perdieron tiempo, sino que se pusieron en camino a toda prisa, y cuando llegaron al lugar, encontraron juntamente a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. La pobreza de la familia y la baja condición del lugar no fueron obstáculo para reconocer en aquel niñito a Cristo el Señor, pues ellos mismos sabían por experiencia propia la posibilidad de una verdadera comunión con Dios en un oficio humilde y en circunstancias de pobreza y baja condición social. Podemos suponer que los pastores referían a María y a José la visión que habían tenido y las alabanzas que la multitud del ejército celestial había tributado a Dios, lo cual les había animado a venir allá, más que si la noticia les hubiera sido comunicada por los más altos dignatorios de la corte. El interés que los pastores tuvieron en divulgar las buenas nuevas, y después de verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Seguramente que divulgaron no solo lo que les habían dicho los ángeles, sino también María y José, acerca del niño recién nacido, que era el Salvador, Cristo el Señor, que en él había paz en la tierra. Esto lo dirían a todos los parientes y conocidos. A continuación se nos refiere la impresión que este relato produjo, y todos los que le oyeron quedaron maravillados de que los pastores les contaban. Versículo 18. Esto es lo que sabemos por el sagrado texto, pero no se nos dice que algunos de ellos fuesen a inquirir personalmente acerca del Salvador. El asombro no siempre conduce a la entrega de sí mismo al Señor. El uso que de este misterio hicieron cuantos creyeron en estas cosas, la Virgen María hizo de ello material de meditación personal. No se nos dice que hablara, pero sí que guardaba consigo todas estas cosas, ponderándola en su corazón. Versículo 19. Así como había dejado en manos de Dios, en silencio, el clarificar su virtud cuando era, a los ojos humanos, sospechoso de adulterio, así también ahora deja en manos de Dios, en silencio, el publicar su honor velado anteriormente. Es para ella suficiente satisfacción el constatar que, aun cuando nadie entre los hombres se haya percatado del nacimiento del niño, los ángeles sí que se han dado cuenta. Las verdades de Cristo son dignas de ser guardadas, y el modo mejor de guardarlas es meditarlas para ponerlas en práctica. Juan 13:17. No hay mejor cosas que la constante meditación para que la semilla de la palabra de Dios eche raíces en la mente
y en el corazón. Mateo 13, 6, 21. Los pastores hicieron de ello materia de pública alabanza. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Versículo 20. Dieron gracias a Dios por la merced singular de haber visto al Salvador, como pasó después con la cruz. También ahora el pesebre fue para algunos locura y escándalo, pero otros, como estos pastores, vieron en él el poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Así, mis amados hermanos, concluimos lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero seguimos con nuestro tema general para el próximo domingo. Gracias a nuestro Dios por esta gran bendición que nos has dado. Que el Señor Todopoderoso los siga bendiciendo en sus hogares y en sus vidas. Alabado y glorificado sea nuestro gran Dios.